Es muy querida y controvertida, pero ella se hace siempre respetar. A nada le teme. Hoy tenemos un programa imperdible. El caso de una señora que ha visto muchos médicos y tiene su pierna lastimada por casi 4 años. Dice estar harta de tanto rodeo. Vemos a la señora, pasen el video. Señorita Laura, llevo ya años con la pierna así. Mire nada más. Al principio me dijeron que no me preocupe, que no era nada. Y mire cómo estoy ahora. Yo que siempre fui muy sana. Solamente me había dado cirrosis, la presión alta y la diabetes. Y vea cómo me deja. Y yo no puedo ir a cada rato al hospital. Cuando me fui donde el médico, me dijo que no pasaba nada, que no me preocupe, que de gana me altero. Luego me empezó a crecer la herida y recién me mandó a hacer unos exámenes. Luego me dice que no, señora, que esto se cura muy fácil. Y me puso unas vendas en todo el pie, pero luego nuevamente me comenzó el dolor y la herida se hizo más grande. ¿Qué hago, señorita Laura? ¡Que pase el desgraciado! Que pase el desgraciado, que pase el desgraciado, ella me va a matar. Que pase el desgraciado, que pase el desgraciado, que pase el desgraciado. No sea mentirosa, señora. Yo lo que le dije es que no era un problema grave. Es más, es por eso que yo le mandé a hacer exámenes para saber por qué usted no estaba mejorando. En ningún rato le engañé. Es más, usted para nada es una persona sana. Pero señorita Laura, yo solo comencé con un lastimado pequeño. Y con este doctor cada vez se iba empeorando. Y no podía decirme qué tenía. Me decía una y otra cosa. Yo ya no sabía qué creerle. Veamos las imágenes que trajo la paciente. Pero miren qué cambio. Si era una herida chiquita. Y vea cómo está ahora. Y dígame, doctor, ¿por qué la paciente no mejoró desde el inicio y tuvo que llegar hasta estas circunstancias? Bueno, es que como usted sabe, esto es una profesión difícil. Yo incluso falté a ciertas clases de cirugía vascular, pero sin embargo eso no le quita lo exagerada a la señora. Es más, ni siquiera seguía mis indicaciones, se iba a hacerse ver por las vecinas, la llevaban a chamanes. Inclusive una vez llegó a mi consulta puesto una cáscara de aguacate. O sea, ¿cómo espera que exista una mejoría cuando hace esas cosas? Pero qué barbaridad, qué problema. Pero no se preocupen, amigos, que nosotros hemos invitado a este programa a un distinguidísimo especialista con más de 5 millones de seguidores en Facebook, Instagram y Twitter, que un revolucionario de la medicina que da consultas por TikTok. Tenemos al doctor Famosillo Arteaga. Un aplauso. Y dígame, doctor Famosillo, ¿usted está de acuerdo con lo que menciona su colega? ¿Le parece justo todo lo que ha tenido que pasar esta señora? ¿Cómo está, señorita Laura? La verdad es que yo no estoy muy de acuerdo con lo que ha expresado mi colega, puesto que a grandes rasgos se puede ver que no tiene mucho interés o no le ha puesto el interés respectivo al problema de la paciente. Por todo el tiempo que nos ha referido esta señora que lleva con este problema, con esta patología, podemos referirnos a una patología de tipo crónico, a una herida crónica. Por lo tanto, en estos casos resulta muy importante recolectar la mayor cantidad de información que posible en base a las comorbilidades que tenga esta paciente, los fármacos que ha consumido, su estado nutricional y el ambiente en el que ella vive y se desenvuelve. La señora ya nos ha llegado a señalar que algunas de las enfermedades que viene padeciendo, entre ellas podemos encontrar enfermedades como una cirrosis, una hipertensión arterial e incluso la diabetes, que vienen a ser factores de riesgo muy importantes para el desarrollo de una herida de este tipo como nos ha venido presentando. Señora, si es tan amable, ¿podría mostrar a los espectadores cómo se encuentra su úlcera como la ha llamado el doctor? Claro, señorita Laura, yo lo muestro. Viendo de otra manera, quizás pude haber tenido una confusión en mi diagnóstico. Bueno, es una mujer de edad avanzada. Ella me había comentado que tenía terapia hormonal de reemplazo,
con varices durante mucho tiempo. Esos aspectos me orientaron más hacia un problema venoso. Sin embargo, debe haber tomado en cuenta la hipertensión de la señora y que por el largo tiempo que ha presentado esta úlcera, ha comenzado a presentar dolor a la compresión que le realicé con el respectivo vendaje, lo cual ya comienza a diferir de la causa venosa. La úlcera puede presentar en cualquier parte de la pierna o el pie, dependiendo de la etiología, y puede ser profunda y de bordes delimitados o superficial y de bordes difusos. Pongamos en pantalla algunos de los datos encontrados por nuestro grupo de panelistas, por favor. Y doctor, además de lo que dice usted, aquí en el reporte de la enfermera señala que la señora presenta un llenado capilar prolongado. Y por lo que he entendido, la señora estaría presentando otras enfermedades que complican su situación. Claro, es que solo por las imágenes que le presentaron en el programa anteriormente y que todos incluso llegamos a ver, se trataría de una úlcera muy grande que tiene bordes irregulares. La piel que rodea toda esta úlcera está completamente esclerosada, toda eritematosa. Incluso en mi experiencia médica he llegado a ver muchos casos en los que se llegan a observar los tendones de los pacientes, incluso el mismo hueso del miembro afectado. Por lo tanto, yo considero que esto es una enfermedad muy grave y que no debe pasar desapercibida, y sobre todo se le debe dar la importancia que merece. Pero esta señora ya lleva mucho tiempo así. ¿Cómo es posible? ¡Años! ¡Qué barbaridad! De hecho, podríamos decir que ya este tipo de pacientes que presentan ya esta herida, esta úlcera agravada, presentaron en un principio una lesión mucho menor y que por lo tanto pudo haber tenido ya sea un origen venoso, que puede ser lo más común, e incluso arteriolar. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta las comorbilidades de la paciente. Nos ha manifestado que presenta hipertensión, que presenta diabetes, que presenta cirrosis. Por lo tanto, es muy común que en las pacientes que tienen estas características, las lesiones o las úlceras evolucionen ya con una característica mixta, es decir, ya no solamente se ve afectado el componente venoso, sino también se resulta afectado el componente arterial. Incluso dentro de otras características de este tipo de úlceras podemos encontrar que en un principio pueden presentarse de forma no dolorosa, como es en el caso de una úlcera de tipo venoso, pero que con el pasar del tiempo y con el incremento del problema de la paciente puede tornarse muy dolorosa y ya nos indicaría o nos sugeriría un compromiso mayor, en este caso ya de tipo arterial. Este dolor puede estar incrementado o verse incrementado por la compresión venosa, que efectivamente las medidas de compresión se hayan indicados en el caso de una úlcera venosa, pero que ya no resulta demasiado recomendable, o especialmente una compresión excesiva, cuando presentamos este tipo de casos de úlcera mixta. Sumado a esto, este tipo de pacientes ya viene presentando una serie de tratamientos que han fracasado en la cicatrización de la úlcera, como lo es el empleo de cirugías, el empleo de curaciones e incluso elastocompresión, en donde ninguno de estos tratamientos ha logrado una cicatrización adecuada de la herida o de la úlcera específicamente, puesto que ya existe un comprometimiento tanto del componente venoso, pero además se ha sumado un compromiso a nivel arterial. Como el tratamiento ha fracasado repetidas veces y la úlcera, que antes era poco dolorosa, como es característico en el caso de las úlceras de origen puramente venoso, ahora pasa a presentar un dolor completamente intolerable, sobre todo por las noches en la que se llega a presentar incluso isquemia. Este dolor puede además aumentar con la compresión venosa, como les he mencionado previamente. Entonces la paciente ya comienza a limitar todas sus actividades diarias, incluso también la actividad física. Pasa sentada la mayor parte del día y esto dificulta el retorno venoso propio, es decir, dificulta el trabajo de los demás componentes implicados en el retorno venoso, sumados a complicaciones en el componente arterial. Todos estos factores, sumado al edema propio generado por la retención hídrica debido a la ingesta de sal, puede llegar a provocar un trasudado que termina humedeciendo el sitio de la lesión y por lo tanto dificultando aún más la curación de la misma. Doctor, entonces, ya teniendo en
cuenta todos los aspectos mencionados, me imagino que usted ya debe haber reflexionado sobre los pasos que debió de haberse seguido con esta señora. Así es, en este tipo de pacientes es necesario la evaluación de factores de riesgo de afectación arterial como una arteriosclerosis. De aquí la importancia de la palpación de los pulsos, sobre todo los pedios y tibial posterior, la identificación de un soplo arterial, el alargamiento del tiempo de recoloración tras la presión del pulpejo del primer dedo del pie, que en este caso el de la paciente era de mayor a 5 segundos, eritrosis en declive y palidez al sobrelevar el miembro. Además, la ecografía Doppler arterial pudo ser de ayuda para precisar la gravedad de la arteriopatía. En otras palabras, le he entendido que es necesaria una valoración rigurosa para poder determinar la causa subyacente de la úlcera y de esa manera poder dar un tratamiento efectivo. ¿Y tiene algo más que añadir, doctor? Bueno, en estos casos también el empleo de una arteriografía, es decir, la visualización del trayecto arterial, nos podría ayudar a determinar o tener una mejor idea de en dónde se haya localizado este problema. Esto se trata de una técnica imagenológica mediante la inyección por vía arterial de un compuesto de contraste para visualizar precisamente el trayecto de las arterias y así poder llegar a identificar en dónde está el problema. Y disculpe, doctor, ¿podría darme a lo mejor una pastilla o algo para que ya me pueda curar? Bueno, pues al verse aquí también involucrado un componente arterial, se podría llegar a pensar que un antiagregante plaquetario sería efectivo para tratar este tipo de enfermedades. Sin embargo, la evidencia o la bibliografía nos ha llegado a demostrar solamente que el empleo de este tipo de antiagregantes plaquetarios no serviría de forma secundaria como una prevención de tipo cardíaco, más no directamente como un tratamiento para la cicatrización adecuada de la úlcera que ha llegado ya a presentar esta paciente. Por lo tanto, no se ha establecido su uso o no se ha indicado su uso para la cicatrización adecuada de este tipo de heridas, sino solamente como protección netamente cardíaca, lo cual en el caso de esta paciente también llegaría a ser necesario por todas las enfermedades a nivel arterial que llega a presentar. Entonces, doctor, para concluir, ¿qué podríamos esperar en esta paciente? En cuanto al abordaje de estas heridas, difiere mucho en base a su causa. Es decir, si tenemos una herida de tipo venoso, además de la presencia concomitante de un problema ya de tipo arterial, estos ya constituyen una etiología mixta que cronifican mucho más y dificultan mucho más la cicatrización de la herida, en este caso presentada por este paciente, y por lo tanto al componer una etiología de tipo mixto, su tratamiento y su pronóstico se vuelven muy complicados. Este tipo de úlceras resultan ser de un mal pronóstico, con menores o malas probabilidades de cicatrización que en el caso de una úlcera venosa pura, por ejemplo, y por lo tanto podríamos incluso llegar a tener un riesgo de amputación que afectaría incluso a un cuarto o al 25% de los pacientes. La resolución de los problemas arteriales representa también un punto importante en el manejo de esta patología ulcerosa mixta, y se pueden realizar incluso o se puede considerar el empleo de vendajes, sin embargo deben ser de tipo no compresivo, junto con una limpieza a lo que se refiere el lecho de la herida y el empleo incluso de cremas de barrera con el fin de brindar un mayor cuidado a la piel que se encuentra rodeando o a la piel de los bordes de la misma. Esto en caso de ser necesario. Vaya, qué terrible por lo que ha tenido que pasar esta señora y el desenlace al que ha tenido que llegar, ya que el médico nos ha explicado que si bien es muy raro que las úlceras lleguen hasta este punto, lamentablemente su pronóstico es muy malo. Y bueno, amigos, gracias a todos los invitados. Espero que este tema de úlceras mixtas les haya quedado muy claro y nos vemos en el próximo video. Protege a los pobres y a los desamparados, siempre les ha dado todo su
corazón. Se siente, ella está presente. Se siente,